Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al análisis en Politicando. Tenemos mucho que hablar, tenemos varias citas pendientes y hay algo de lo que yo particularmente, soy una persona que le gusta abordar este tema y creo que no soy solo yo, creo que es toda una población que vive en los alrededores, en la ciudad y en la periferia de la ciudad, algo acerca relacionado el tema del tránsito, el tema de la infraestructura, el tema de la movilidad y tantas cosas que se reúnen en una palabra, urbanismo. Y para hablar de eso estoy aquí con un maestro, y le digo maestro porque es una persona experta, alguien que de verdad nos puede ilustrar en esto y muchísimos temas. Es un amigo de la casa, ha estado con nosotros ya en 2 ocasiones anteriores y para mí lo considero una persona también amigo a lo particular, un gran maestro en el tema de urbanismo, arquitectura, artes, música y tantas cosas más. Es Álvaro Vélez, el arquitecto Álvaro Vélez. Álvaro, ¿cómo estás? Qué gustazo. Bienvenido a tu casa, Politicando. Gracias por estar acá. Gracias, Brian. Mira, yo me siento muy cómodo y muy congratulado de estar contigo otra vez. Hemos conversado en otras ocasiones. Correcto. Es como conversar en la calle, como conversar en el mercado. Incluso cuando uno va a almorzar al mercado, como lo hago yo muchas veces, ¿verdad? O los cafés del centro. Pues creo que es el mismo ambiente en que se logra aquí, así que conversaremos de una forma fluida y natural y espontánea lo mejor que se pueda. Sí, no, buenísimo. Y qué excelente lo que mencionaste, el tema del mercado, el tema de los cafecitos del centro y el centro particularmente, el centro que es una historia de este país, ¿verdad? Es un emblema de tantas cosas, el centro, y principalmente te lo menciono y ¿por qué te lo digo y lo amarro contigo? Porque tú tenés mucho que ver con el centro, o sea, tenés bastante responsabilidad detrás de muchas de las construcciones o de las recuperaciones que se hicieron de áreas que se habían perdido del centro. Hablemos acerca de tipo la Plaza Barrios, la renovación de la Plaza Barrios, las paradas de Transmetro, que tú fuiste el artífice, al igual que el mover los mercaderes de aquel entonces en la Sexta Avenida y hacer el tema después de ¿cómo se llama el mercado? El Amate. El Amate, sí, correcto. Entonces tú tienes bastante responsabilidad y quiero que hablemos de todo eso y también parte de la filosofía del urbanismo que te ha movido a ti bastante a hacer lo que has hecho, ¿verdad? ¿Cómo? Y yo lo menciono y reconozco esto y siempre lo menciono, digo, es que ustedes no saben, o sea, todos, qué chilero el Transmetro, qué chilero las paradas, que esto, que, pero ustedes no saben quién es de las personas que tiene responsabilidad de esto y era aquella persona que dirigía la urbanística en aquel entonces, que eras tú. Correcto. Contanos un poco de esto, Álvaro, un poco de tu recorrido, qué es lo que te mueve, la filosofía, qué es el urbanismo. Tenemos bastante tiempo para hablar, pero en pláticas contigo siempre se corta el tiempo, entonces para que podamos empezar con eso. Sí, es urgente hablar de esto, ¿verdad? Y es necesario y no es algo ocioso, diría yo, aunque puede ser hoy muy agradable y lo podemos hacer divertido y todo, pero el tema es de carácter urgente, es una crisis, estamos, en mi opinión, en un cáncer terminal, podríamos, por hacer una analogía, urbanístico. Urbano de la ciudad de Guatemala está en el fin de un ciclo. No es un problema administrativo de bajo perfil, sino que es muy profundo y por tanto requiere una intervención profunda, ¿verdad? No se puede combatir un cáncer con una aspirina, ¿verdad? O una metástasis, pues por poner, estoy usando analogías médicas, ¿verdad? Pero vale porque es muy didáctico. Sí, en eso estamos en este momento y es un ciclo al cual hay que atajar con conocimiento, pero con amor a la ciudad y amor al prójimo, pongámoslo así de básico y de moral, si quieres, ¿verdad? Va a parecer raro un arquitecto urbanista hablando de amor al prójimo o el bien común. Pero tiene mucho que ver con el urbanismo. Tiene que ver, es la esencia para hacer arquitectura a nivel ciudad, a nivel comunitario, a nivel fuera de tu entorno privado, que también es muy valioso, pero fuera de ese ámbito está el espacio público, el espacio de todos, donde todos transitan, pobres y ricos, y blancos y morenos. Carros nuevos, carros viejos, todo. Todo está en esos espacios públicos y todos salen de su espacio privado, vivan donde vivan, y la mayor parte del día diario estamos en contacto con los demás. Y eso es la esencia de la ciudad, un entorno de encuentro con los demás. Y por lo tanto, como tú me decías,
y yo más bien quería hacer esa introducción, nuestra plática es dramáticamente urgente, aunque parezca que no, ¿verdad? Porque vamos a un caos, estamos inmersos en el caos. Sí, ya estamos, justamente, es algo importante. Álvaro, algo que yo quiero resaltar y quiero compartirlo con la audiencia, creo que en las otras ocasiones en las que hemos platicado, tal vez no me centré tanto en esa parte, pero lo consecuente que sos tú con tu filosofía del urbanismo, y lo amarro con una de las entrevistas que yo escuché tuyas de una vez, cuando en 2019 te entrevista Marcel. Ajá. Y te dice, mire, a mí me sorprendió de que cuando lo vi usted venía caminando. Sí. Entonces, y cómo tu filosofía de no usar carro de hace más de 10 años y disfrutar de esos espacios que es la caminata, que es el usar bicicleta, el usar Transmetro, el usar taxi, usar las otras opciones de movilidad, porque incluso, mantenerse en un carro actualmente en la ciudad de Guatemala unas 4 horas es estresante y es enfermizo, Álvaro. Sí, es enfermizo. Entonces necesitamos esa revolución urbanística rápido. Sí, esa revolución urbanística, yo lo que hice fue incorporarla a mi bios, a mi propia vida, y vivirla en plenitud, aun cuando no ha ocurrido. Es como adelantarse. Vamos, el mártir, dijo aquel, pero tampoco es para tanto. Pero sí, haces un martirologio, porque la ciudad no es peatonal realmente, ni tiene transporte público óptimo, ni tiene conexiones, y tiene violencia. Y entonces ser peatón es una jugada que tiene su riesgo. No estás caminando en Ámsterdam, no estás caminando en Rotterdam, estás en Guate. Entonces yo me dice, soy peatón, ¿verdad? Por vocación, como dice por ahí, ¿verdad? Y ese peatón creo que es importante en esa construcción que vamos haciendo de por qué el urbanismo y por qué he conectado. Antes de ser urbanística tenés que amar al prójimo y el bien común y a los demás. Tenés que ser nato y practicarlo. Y el peatón es precisamente el personaje vivencial cotidiano que te da esa experiencia en toda su magnitud, ¿verdad? Como el sol ardiente, pues, digamos, o el frío, el hielo. O sea, el centro del urbanismo es el peatón. El peatón, porque el peatón, caminando por las calles, tomando el bus, bajando las calles, bajando a los barrancos, subiendo barrancos, y yendo por los callejones, y toda esa diversidad de trazos, y encontrándose con lo inquietantemente extraño, y luego con lo afable y todo, te hace una construcción a nivel tierra, llamaría yo. Por eso hay un personaje que tal vez no lo hemos conversado mucho, pero yo, aparte del urbanismo, la arquitectura y el peatón, escribo en forma permanente, como siempre. Dibujo, tengo mis agendas, dibujo en los buses, en los taxis piratas voy haciendo mis croquis, si puedo, ahí apretado entre todos. Y entonces voy construyendo una concepción y una teoría de la ciudad, ¿verdad? Básicamente, que se alimenta de esta vivencial del peatón. Yo hice eso hace unos 10 años. Yo tenía un vehículo y es que no tenga, es que lo dejé, no uso carro, ¿verdad? No, es que como le decían al presidente de Uruguay, ¿cómo se llamaba? A Mujica. A Mujica, que él andaba en un bocho, ¿verdad? Entonces le decían que era pobre. Él explicaba, no soy pobre, soy austero, que es diferente. Pero como vivimos en un mundo inmerso en el comercio, en la seducción, en el consumismo y en esto... Capitalismo avasallador. Un capitalismo desbordado y egocéntrico que estamos viviendo. Y más en las Américas, con una economía tan de consumo, ¿verdad? Consumista. Consumista. Entonces veían, como él no tenía un super vehículo, lo veían que era un pobre. Imagínate cómo me pueden ver a mí a pie, digamos, este pobre ni para un carro tiene. No, hombre. No uso un vehículo. Sí, no, interesantísimo, Álvaro. Fíjate que tengo un amigo que él mencionaba que cuando él estudiaba en la UNAM, estaba estudiando su maestría en economía, siempre había un profesor que terminaba las clases y decía, bueno, jóvenes, terminamos, pero recuerden, les decía, no es la política y no es la economía la que va a salvar a la humanidad. Es la poesía, terminaba diciendo. Y siempre se preguntaban, ¿qué quiere decir el profesor de economía con esto? Y un día le pregunta, le dice, mire, ¿a qué se refiere con esto? Le dice, mira, es que ni la economía ni la política va a solucionar el mundo. Es la poesía. ¿Pero por qué, profesor?
porque la poesía trata del amor entre el ser humano, decía. Sí. Entonces, a mí me llamaba la atención esto porque yo escuchaba otras entrevistas tuyas donde tú hablabas acerca sobre las artes, Sí. sobre la música, sobre la poesía, sobre la escritura, y cómo esto tiene parte en el urbanismo, y esto lo amarro también, allá por 2019 te preguntaban, mire, arquitecto Vélez, pero con el tema de inseguridad y qué es lo que plantea usted para la ciudad, decían. Bueno, es que el construir un modelo urbanístico ataca desde el fondo y las raíces, sí. La inseguridad, la violencia, la criminalidad, crea espacios, crea músicos, crea atletas, crea artistas, crea ciudad y todo eso. Entonces, sí. Por eso me parece interesante todo lo que tú mencionabas en ese aspecto. Claro, claro. Sí, es que lo que sucede, si vamos yéndonos por las diversas rutas que tú me vas sugiriendo, ¿verdad? La violencia se quiere atacar con cámaras, se quiere atacar con policías, con represión, con represión y todo. Y bueno, pero no la resuelve porque siempre sigue el círculo perverso, ¿verdad? De la violencia. Y la violencia surge por los humanos todos tenemos el bien y el mal en nuestra propia genética. Y entonces el trabajo público, digamos que es el que debe intentar centrar y equilibrar esa como tragedia humana que te lleva a un extremo A o extremo B, y digamos la responsabilidad pública, comunitaria, traducida al urbanismo y la urbanística y la arquitectura, que es mi caso, ¿verdad? Lo que busca es reducir esos equilibrios. Si se retira lo público y se retira la vocación del urbanismo, entonces se crean vacíos en la ciudad, y los vacíos son tomados por lo regular por el mal, y en el mal se desarrolla la violencia, y se desarrolla un pequeño niño de 12, 13 años que en lugar de ir a la escuela es capturado, captado, cooptado, el nombre que sea, por las estructuras de las maras que han cobijado y crecido y que se han desarrollado en ese vacío donde ya no hubo escuelas públicas. Y que le ofrecen cosas que a veces no las pueden encontrar en otro lado. Eso es un poco lo que pasa, que el urbanismo es justamente un gran regulador. Por eso es tan importante políticamente, pero eso no lo comprenden los políticos. Los políticos no entienden de eso, creen que ellos quieren ir a la MUNI a robar o a hacer negocios. U otros lo que quieren es quitar al equipo de Quiñones. No es quitar al equipo de Quiñones, es instalar una nueva concepción completamente nueva. Es presentar un proyecto nuevo de ciudad. El cual el equipo de Quiñones, pues yo hoy no estoy hablando mal de nadie, no lo está llevando a cabo. Claro. No si ellos lo hicieran, pues yo les diría, pues trabajemos incluso, ¿verdad? Pero no, están el caos, el abandono, todo está en curso, ¿verdad? Todo está patas arriba, dirían en el pueblo. Un urbanismo muy desurbanismo es lo que vivimos prácticamente. Álvaro, la filosofía, ya comprendiendo un poco qué es todo lo que engloba el urbanismo y que ya vemos de lo que tú has mencionado. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo empezamos a construir? O sea, ¿cuáles serían, a tu criterio, los primeros pasos que habrían que darse? Digamos, saltémonos la parte de la estrategia, de planificarlo, pero como que qué acciones concretas a lo inmediato, al mediano plazo y posterior a un largo plazo, se podrían empezar a implementar. Sí, es que es muy complejo porque la administración de la ciudad de Guatemala, bueno, de las ciudades, está en la municipalidad, que tiene por delegación la autoridad sobre el espacio público. O sea, todo lo que es mercados, calles, transporte público, basura. Entonces si no hay una incidencia en la participación ciudadana en esa estructura de poder, es muy complicado. O sea que el problema iniciaría siendo político. Es político. El problema es político, aunque hoy no estamos hablando de política electoral, sino que es político. A mí me hacían muchas entrevistas, Brian. Unas eran, ¿cómo resolvería usted el problema del transporte público? Dígalo en 60 segundos. Sí, no, eso es imposible. Mira, por favor, disculpa, pues tu pregunta está mal planteada porque han pasado 40 años de abandono. Hace 40 años estaban los proyectos de la cooperación japonesa del metro de la ciudad de Guatemala. Se quedaron abandonados. ¿Por qué? Porque no hubo interés.
ahí vamos a ir poco a poco hilvanando qué es lo que ha pasado. Ajá. Son 40, 50, no es que quiero contestarte el punto, pero vamos a regresar a eso. Me parece. Entonces él me dice, ¿cómo lo arregla usted? Es que no es un problema técnico, porque conocimiento técnico hay en Guatemala, y si no hay en la región, hay en Iberoamérica, o sea, expertos y experiencias en Curitiba, en Quito, en Bogotá y en México. Hay experiencias, Chile hay experiencias y podemos intercambiar. No lo he hecho ya, pues, o sea, no estoy inventando. El problema es político, fíjate, es 100% político, porque los intereses que definen la ciudad son los que están pervertidos prácticamente. ¿Quién dirige la ciudad? Porque lo esencial de una ciudad, si volvemos a la etimología y raíz de la polis griega, correcto, ¿verdad? Y si volvemos a las comunas medievales, ¿verdad? O sea, lo que era una ciudad, lo que era verdaderamente una ciudad, son los ciudadanos que comparten un espacio común, que es la calle, la ciudad, el barranco, etcétera, etcétera. Y esos ciudadanos deben de tener una visión política, pero política no es electoral, sino su visión política es de que estén muy interesados en las cosas comunes que les atañen a todos. Pero en Guatemala tenemos ahí el problema gravísimo, es que la ciudadanía está de alguna manera cegada prácticamente. Y dividida en posturas. Está dividida y solo protege su residencia y su carro y su chalet en Marina del Sur. Marina del Sur, porque ahí va a decir el fin de mi época de saber cuándo. En Marina del Sur, ¿verdad? Esos son los intereses que defienden. Y entonces, si la ciudad somos los ciudadanos, entonces ese es el gran tema, ¿verdad? Y los ciudadanos deben de preocuparse por las cosas comunes entre nosotros. El transporte es de todo, tenemos que preocuparnos por el transporte. El basurero de la ciudad de Guatemala, ese tiradero infesto, ¿verdad? Que está en la zona 3, es un problema, no es un problema del alcalde, es nuestro problema. Eso no está ocurriendo, pero ese sería un tema importante, ¿verdad? Pero entonces no es técnico, sino que es político. Son quién es en la ciudad y en la teoría político-urbanística, es quién es el soberano de la ciudad, quién es el que manda, el rey o el pueblo. Sí, pues en la época medieval el rey pues era el soberano, y después cuando cae el soberano pues entonces son el ministro y el primer ministro y el presidente y todos. Nosotros delegamos el poder y el soberano es el que perdió, que somos nosotros, perdimos el poder, lo delegamos pero lo manejan otros y nunca más lo recuperamos al parecer. Nunca lo recuperamos. Entonces, si tú revisas la bibliografía, solo hablando del metro de superficie, solo hablemos de uno de los proyectos que estoy viendo en presidencia actualmente, que es la línea del ferrocarril. Sí. La línea del ferrocarril hace décadas que debiese ser una de las interconexiones de la ciudad de Guatemala más importantes de un metro de superficie. Debería estar, pero no se ha podido, porque los intereses privados no les ha interesado hacer el metro, fíjate. Entonces, si le pedían el permiso para hacer el metro, entonces caías en la corrupción del Congreso o en la corrupción del presidente. Así durante décadas hubo problemas de ese orden, en el cual, digamos, todo el aparato estatal, ¿verdad?, corrupto, no le interesaba sacar adelante un proyecto de este tipo. Entonces la parte técnica yo te la puedo relatar, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener un transporte, un sistema de transporte público integrado, ecointegrado incluso, y debemos de tener una gobernanza ecometropolitana. Tiene que crearse una gobernanza más una institución de análisis y propuestas urbanísticas que le podemos llamar ahorita el Instituto de Planificación Urbana Ecometropolitana, ¿verdad? Regional urbana. Y una urbanística como la que yo dirigí, ¿verdad? Esa existe en otro campo, que es la que hace el gran proyecto urbano, que hace propuestas urbanas reales, concretas, como el Amate, como el Paseo de la Sexta, como la Plaza Barrio, como la Plaza Barrios, como mercados, centros culturales, etcétera, que va armando la ciudad conforme a esa visión global metropolitana de largo plazo. La gobernanza metropolitana, la que estoy diciendo ahora,
está propuesta desde la época de Manuel Colom Argueta. Y está también en la Constitución reciente. Correcto. Ahí está ya crear el ente metropolitano, está escrito. Sí. Ay, no lo hacemos. Álvaro, y eso es bien importante porque muchos, sobre todo en épocas electorales, candidatos a alcaldes, escucha hablar del problema del tránsito. Y te lo voy a poner en dos perspectivas. Primero, solo viéndolo desde el punto de vista ciudad, pero no vemos de que entra carro de Misco, que entra carro de Villanueva, que entran vehículos de San José Pinula, Santa Catarina, Fraijanes, y todo es una entrada. Entonces no se puede ver únicamente como cómo gestionarlo aquí adentro, sin tomar en cuenta, como tú dices, toda la metrópoli, ¿verdad? Y ahora que, Álvaro, ya no podemos hablar solo de congestión vial, solo en la ciudad de Guatemala, ya los departamentos también, los diseños que en algún momento existieron de los pueblos, de las ciudades que iban de una forma incipiente, se quedaron, esos planos quedaron obsoletos y ya también es un problema en el interior del país todo el tema de los vehículos. En ese sentido, digamos, tú mencionabas de la pregunta que te decían, ¿cómo lo solucionaría en 60 segundos? Pero sí, hay 40 años de estancamiento. Aparte del tema del poder, del ejercicio del poder que tú nos mencionabas, del tema político, ¿qué acciones se podrían ir implementando? Porque no va a pasar de un solo, obviamente, sino que es por pocos. ¿Tú qué dirías? Sí, lo primerísimo que hay que realizar es un cambio, una propuesta institucional para cambiar el rumbo de las cosas. Uno no logras cambiar todo en 4 años, no se puede, pero sí logras cambiar el rumbo. Si presentas, por ejemplo, el hecho de la construcción del ente metropolitano o la gobernanza metropolitana. Que tendría que pasar al Congreso. Tiene que pasar al Congreso, pero es que tiene que pasar y tiene que aprobarlo y tiene que lucharse para que eso ocurra. Ahora bien, pero eso viene también de una visión nueva porque dijimos al iniciar nuestra charla que estamos en el fin de un ciclo. El ciclo es el ciclo del libertinaje urbanístico, el ciclo que está dentro de un como cosmos, llamémosle así, que se ha llamado neoliberalismo como un tópico muy generalizado, pero en realidad lo que dijo es de que el Estado debería de retirarse porque el sector privado tenía la capacidad para lograr todo. El sector privado y la iniciativa privada es una energía buenísima, no es que sea mala per se, es creativa. La invención y muchas cosas que han de la evolución de la humanidad están en esa energía de la innovación que produce el sector privado. Pero como hablamos de equilibrios, que se trata, ese es el nuevo cosmos, un cosmos que equilibra, lo que yo percibo es de que estamos desequilibrados, embarrancados en esa idea de una ciudad que es controlada por los desarrolladores, no hay control de usos, no hay anillo metropolitano, si hay una carretera la hacen los privados, que es la VAS. Ya no hubo intervenciones potentes, ¿verdad?, de visión como hubo con Manuel Colom Argueta o también con otros, el alcalde Ponce Monroy, por ejemplo. Hablemos de la calzada Roosevelt, por decir algo. La calzada Roosevelt es un proyecto potente, ¿verdad? Que sigue funcionando. Es un pequeño respiradero, quiero o no. Ya no se da abasto, ya no se da abasto, pero no es ella. Es que no se hicieron más cosas para que entonces no podía continuar durante 50 años. Correcto. La Roosevelt soportando todo y ahora ya no lo aguanta. Y que le hicieron también un paso de nivel a ese centro comercial, ¿cómo se llama? Miraflores. No, el Miraflores, el anterior, el que tiene como una pirámide, que es un hotel. Tikal Futura, ¿verdad? Ahí son las señales mortales donde ya lo público empieza a ser como aplastado. Correcto. Porque es como que a una calzada principal de la categoría de la ruta no le podés poner un paso de nivel a media calzada, que es lo que ellos hicieron, ¿verdad? Y ahora quieren poner ahí también un aerómetro, ¿verdad? Vos por encima. Ese es un tema que tenemos que hablar. Vamos a ir al aerómetro y lo vamos a dejar un ratito en pausa, pero es como aberrante, pues. Grotesco, porque no resuelve. Tikal Futura resolvió la entrada del edificio y medio. Medio. Pero en este caso tiene que resolver
el transporte del 1,5 millones, Sí. de los 3 millones de habitantes que tenemos, Ujú. no del edificio, aunque no es en contra del edificio tampoco. Ujú. Entonces, todo eso hay que equilibrarlo. Y para mí que se establece si estamos claros que estamos en el fin de un ciclo, Ujú. que empezó en los años 60, Ujú. que las últimas grandes intervenciones fueron el centro cívico, las grandes calzadas que estamos hablando, Ujú. que fue el preámbulo de lo que hoy podemos llamar la escala metropolitana. Ya no se puede trabajar ni la ciudad de Guatemala, ni la de Misco, ni la de Villanueva como ciudades intermedias pequeñitas y esta como una gran Claro. ciudad de forma Tiene independiente. que ser en forma conjunta. Porque el transporte, el agua, los residuos, los drenajes, el medio, todo está conectado metropolitanamente. Sí. Entonces, mi opinión es de que lo que tenemos que trabajar ahora en adelante son grandes regiones ecometropolitanas. No solo es ciudad, sino que es agua, que es transporte, son barrancos, son bosques, todo al mismo tiempo. Y es un sistema de regiones ecometropolitanas a nivel nacional, en las 8 regiones del país. Pero esta debería ser el protoejemplo y el gran pionero deberíamos de ser nosotros para mostrar, y esa es mi propuesta. Pero lleva un poco más de tiempo, pero la propuesta es amarrar ese gran concepto. Tenemos que seguir hablando de eso, Álvaro. Vamos a ir ahorita a un pequeño corte, vamos a regresar en unos minutos. Entonces, usted no se despegue. Ya veo que acá con el maestro Álvaro hasta el tiempo no alcanza para seguir aprendiendo acerca de todos estos temas importantes que repercuten al final en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Bueno, y estamos de vuelta en Politicando. Está con nosotros el arquitecto Álvaro Vélez, urbanista. Es un arquitecto por profesión, urbanista por convicción y peatón por pasión. No me recuerdo cómo estuvo ayudando. Está bien así. Estuvo ayudando. Está bonito el cambio. Está bonita. Sí. Creo que puse una donde... Juega. Bueno, Álvaro, te decía fuera del corte, muy sucintamente, platiquemos. Se fue un amigo, un ilustre de la literatura, falleció hace unos cuantos días, unas semanas, Mario Vargas Llosa, y yo recuerdo que me encontré contigo en el Teatro Nacional el día que él vino a presentar acá a Guatemala la novela que escribe sobre un acontecimiento en Guatemala, que es Tiempos Recios. De ese día estuvimos platicando previo a que entraras con Vargas Llosa, y porque no sabía si te iban a dejar entrar. Entonces cuando le dicen, no, es que es el exdirector general de acá, no, que pase adelante. Por habernos ido con el otro amigo con el que yo estaba, ya no cachamos poder entrar porque te dieron la entrada. ¿Cómo estuvo? ¿Qué te pareció Vargas Llosa? ¿Cómo lo viste? ¿Qué platicaron? Contanos un poquito. Bueno, primero... Es algo que no todos lo han hecho, ¿verdad? Entonces por eso me tuve la oportunidad, usé mi privilegio de ser el director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, después de que mi primer día, aquella historia que ya te conté. Exacto, que ya está en bicicleta, ¿verdad? En bicicleta no me dejaban entrar, ¿verdad? Entonces ya después ya era un aristócrata, el director. Ok, me parece. No, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que decir es que Vargas Llosa sorprende con un libro, con un giro inesperado respecto al tema de Arbenz y la caída en el 54 por parte de la invasión de Estados Unidos, ¿verdad? Y donde, pues, dice, pues es que no fue que hubiese comunismo, fue una conflagración, prácticamente una conspiración impulsada, ni más ni menos, por los gerentes, directores de la United Fruit Company, ¿verdad? Que a su vez su hermano Dulles, de apellido Dulles, era el director de la CIA de Estados Unidos. Entonces, un interés corporativo vota a Guatemala, sobre pretexto del comunismo. Entonces, sobre pretexto de los buenos negocios también, ¿verdad? Sí, eran los buenos negocios de ellos que estaban en riesgo, entonces crearon una narrativa de que era comunista y en realidad Arbenz lo que era un capitalista progresista. Correcto. Que es lo que se estaba proponiendo, ¿verdad? Romper con los lazos feudales de la ciudad, de nuestro país, esclavistas feudales que tenemos, para hacer una reforma agraria, para construir un proletariado urbano obrero, para hacer un capitalismo moderno, como lo hizo Taiwán y como lo hizo Corea. Ellos hicieron reformas agrarias. Entonces, Vargas Llosa, que la izquierda lo ve como un tipo de derecha, ¿verdad? Y lo interpreta mal, en mi opinión. ¿Lo ve un fascista, la extrema izquierda? Sí, la extrema izquierda lo ve así. Vemos a alguien que produjo
que no quedó bien ni con la izquierda ni con la derecha, pero Sí, conmigo sí quedó bien. Eso es, Sí, eso no, es importante. no, hombre, Tipazo. ¿verdad? Que presenta una versión nueva y lo presenta una celebridad, no fui a hablar yo, no, es que esa... Lo dijo aquel. No lo dijo aquel, no lo dijo Vargas Llosa. Correcto. Y Fíjate que, perdón que te interrumpa ahí, yo escucho una entrevista a Vargas Llosa donde dice, yo ya me he leído 2 veces el proyecto de reforma agraria, he estudiado los planteamientos de Arbenz, y es una propuesta completamente capitalista, Sí. dice. Eso es algo completamente capitalista, y lo dice alguien, lo dice un liberal, Sí. entonces echa de enemigos a la extrema derecha. Sí, sí, sí. Y menciona algo importante que dice, el pecado con Arbenz es que lo ha agarrado a la izquierda como un símbolo de un movimiento al cual él realmente, pues, su planteamiento no es nada que ver, lo que muchos decían. Te lo mencionaba, Álvaro, porque es importante, porque hablando de las artes, hablando de las letras, hablando del urbanismo, pues veíamos ahí un hombre a quien tuviste la oportunidad de conocer, y creo que es valioso y abona a esta plática acerca de las urbes, ¿verdad? Pero Álvaro, yo quiero entrar también a preguntarte, y te lo pongo con este ejemplo. Hace unos meses, así en 2023, entrevistamos acá a un ingeniero que nos decía, miren, el problema acá es que nuestra mente está muy pegada a nuestra vida en el carro, decía. Si vamos a ir al súper, voy a ir en el carro. Sí. Es que tengo hambre, voy a pasar al autoservicio. Es que quiero lavar el carro, voy a pasar al servicio en el autolavado. Sí. Entonces, en todo tenemos la idea de, no quiero caminar, qué hueva, no me quiero mover, para eso está el carro. Entonces decía, el primer cambio también que tenemos que hacer es cultural y mental. Para que el día de mañana, nos decía, pasen en Europa, en alguna de las mejores ciudades para vivir, no existe un auto tal restaurante, un auto esto y que lo otro. No. ¿Tú cómo ves y qué pensás de esto? Sí, es efectivamente lo que, como para amarrar, ¿verdad? Nos quedamos también en la parte técnica que la voy a tratar de como amarrando. Por favor. Hacia eso que estamos amarrados al vehículo. La idea es que todo el tema del transporte, en el fondo, es porque tenemos un desurbanismo o un urbanismo irracional que está manejado por sectores cuyo interés es otro, no el bien común, sino muy personales. Entonces hago colonias fuera a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, y hago desarrollos a 20, y no importa, nadie dice nada. Cuando pasaron 20 años de que eso ocurre, entonces la mayoría de nosotros que vivimos de la ciudad, yo vivo en la ciudad, pero la mayoría viven fuera. Y entonces se convirtió en un monstruo, en un flujo, ¿verdad? De 1 millón de vehículos, de más de 1 millón de vehículos. Entonces el peatón quedó avasallado, porque no hubo la protección durante 40, 50 años de ese peatón. Entonces lo que hay que hacer es enfocarse en el peatón para iniciar una nueva revolución urbana. Algo así como los comunistas, ¿verdad? Que no somos eso, pero dijeron que era el obrero, ¿verdad? El obrero era, o el campesino, dijeron los otros de las revueltas campesinas. Nuestro gran sujeto, el mártir de este momento, es el peatón, sea quien sea. Y si trabajamos un proyecto en el peatón, donde estamos pensando en los recorridos de ese peatón, sea quien sea, democráticamente, pobre, rico, mediano, todo, entonces lo que hay que cambiar es el punto de vista de dónde construyes el urbanismo. No el urbanismo o desurbanismo que se hace actualmente, el de los pasos a desnivel, tache. Ese no puede seguir siendo, porque después de 30, 40 años su ineficiencia es palpable, no tengo que dar números. Ahí está la ciudad llena de pasos a desnivel. Mire el 3 Fuerzas Armadas, que fue de los más recientes, que colapsó todo. Sí, las 3 Fuerzas Armadas deberían de demandarle por ponerles el nombre ese, porque también por el honor de ellos. Claro, totalmente. Entonces, un paso a desnivel es un proyecto tal vez ejemplar para ejemplificar el bueno y lo malo. Ok, me parece. ¿Qué es un paso a desnivel? Lo que hace la institución municipal es que es muy hábil creando ciertos reglamentos que aprueba el Consejo Municipal para encubrir una especie de privatización virtual del asunto público, en el agua, en la basura y en la infraestructura vial.
En este caso se llama impacto vial. Ujú. Si tú vas a hacer un edificio, por ejemplo, que ya ocurrió, que es Oakland Mall, Ujú. entonces le dicen, sí, pero tú te vamos a hacer un análisis del impacto que tu edificio va a hacer sobre la diagonal. Ujú. Y le hacen los cálculos adentro de la MUNI, los sabios planificadores de adentro, ¿verdad? Y le dicen, tienes que hacer un paso de nivel que cuesta 20 millones, es una cifra promedio, Ujú, puede ok. costar más o menos, 20 millones de quetzales. Y entonces, ese paso de nivel tiene dos problemas, que quien lo construye es el mismo privado, o sea, ese impuesto Ujú. se terciariza, ahí viene la Ujú. primera, no entra a la Ujú. capital porque, es que ellos son más eficientes que nosotros, pero eso es un truco, Claro. es un truco. Ujú. A los puentes de Ubico los hizo Ubico y ahí están, Y ahí están, correcto. ¿verdad? El de Y los el puente de los esclavos. esclavos, ¿verdad? O sea, se pueden hacer bien. Exactamente. Va. Entonces se inventaron que no podemos hacer, y entonces ese dinero flota sin la Contraloría, no tiene control. Esos 21 millones o 23 o 24, no sé cuánto, no se sabe dónde quedó todo ese dinero, Ujú. para dónde se fue una parte y nadie, nunca vas a saber dónde se quedó. Yo no me atrevo a afirmar nada, pero es muy sugerente que ese dinero esté flotando. Luego, la solución técnica es el garage privado de Oakland. Eso es ese cuento. Y se inserta dentro de la traza sagrada de la Diagonal 6, así como lo hicieron con la Roosevelt antes, con Tikal Futura, y le dan la vuelta a la calzada para que los señoritos de Oakland puedan entrar como que van en la alfombra roja, Ajá. pero no entran en la roja porque no se soluciona, pero entonces ¿y se solucionó el tráfico de la ciudad? No. No, pero eso es Oakland. Oakland está bonito, pues no es que esté feo, o sea, a los arquitectos y todo, no es contra ellos, pero el concepto que está ahí. Entonces, el paso de nivel es justamente que ve el interés particular y no el interés común. Eso es lo que hay que darle vuelta. Todo tu principio general es el interés común. Y el interés común en la arquitectura es la traza urbana, en la infraestructura al menos. Entonces, tú tendrías que haber conservado la diagonal para el flujo mayoritario de todos los vecinos de la ciudad y ver qué hacías para que mitigara eso de otra manera, ¿verdad? Correcto. Y en cambio, cuando se hizo la Roosevelt es muy diferente. Pero ahora hagamos un simulacro y el utopo que haga un dibujo aquí, si pudiéramos dibujar hoy, ver una caricatura, ¿cómo hubiera hecho el equipo administrativo técnico de la MUNI hoy la calzada Roosevelt? Tendría 10 pasos a desnivel, Claro. y lo hubiera hecho durante 30 años, no en un año, o en 6 meses, o el tiempo que tardaron en hacerla. O el periférico que le interrumpieron a Manuel Colón Margueta, que se interrumpió y que no se continuó mejor, ¿verdad? Se hace un trazo. Esa es infraestructura vial, potente, ¿me entiendes? Y ahora ya no se pueden hacer ni carretera, ya no se pueden ensanchar. Hay algunos que estaban prometiendo las carreteras de segundo nivel, que te pregunto, ¿qué pensás de eso? Es una aberración a la X, ¿verdad? Pero venían y decían, es que en México funciona re bien. No funciona bien nada, son mentiras. Destruye la ciudad, destruye todo, es una... O sea, ¿tú crees que esa carretera que podría ser en toda la Roosevelt, que también la proponían, del segundo nivel de carreteras, no funcionaría? Debe ser un segundo nivel o un bajo nivel subterráneo de un metro público, ya no más carros. O sea, alguien tiene que parar ese tsunami de los vehículos que viene desde los 60, ¿verdad? Básicamente. Se tiene que parar paulatino, pero con determinación, ¿verdad? No, tú vas a hacer transporte público de masivo y vas a hacer un metro que movilice 60,000 personas por día, vamos, 60,000 personas. ¿Y el metro así, en un segundo nivel, cómo lo mirarías? Puede ser. Ahí son soluciones técnicas en segundo nivel o mixtos, ¿verdad? Subterráneo y todo, pero todo eso nos lleva al peatón y al carro. Todas esas cosas, esos ejemplos que yo te di ahorita, llevaron a que el sacrosanto vehículo privado, polarizado mejor, y si es una van mejor, ¿no? Se convirtiera en el sacrosanto espacio. Claro. El aspiracional de los pobres, de los de la clase media, y los ricos que no son tan ricos y los ricos que sí lo tienen. Pero entonces ideológicamente es el carro, el patrón, el santo patrón, no es la Nueva Guatemala de la Asunción, es el carro, el santo protector
de esta pobre ciudad en destrucción fatal. Y somos un gran parqueo, ¿verdad? Somos el gran parqueo Guatemala de la Asunción. Sí, es el gran parqueo. Pero la cosa es que lo que dijo el ingeniero, ¿verdad? Es que la ideología se construyó por ese hecho material. Nadie te dijo es que tú ya tienes que amar el carro. Bueno, están las empresas que venden carros y lo hacen pues, ¿verdad? Pero claro. Los hechos te llevaron a que el carro fuera, porque tenés que tener carro para moverte ahí. Como te digo, yo dejé el carro, pero fue como, madre, sí. Entonces eso tenemos que cambiar la ideología, pero la ideología ahora vamos a ser peatones, también es romántica y es vaga, es muy débil, es muy pequeño burguesa, decían en mi época, muy fashion. No vamos a ser peatón y babosas. Tenés que hacer transporte público, tenés que hacer metro de superficie, tenés que hacer los anillos metropolitanos y tenés que cambiar la administración de los buses. No pueden haber como ese que cae al barranco, ¿verdad? Cada bus es una pequeña empresa. Es un dueño cada empresa y él tienen 2 o 3 busitos, ¿verdad? O 4 a veces. Y algunos son viejísimos. Y entonces ahí van. Todo eso no puede seguir siendo. Pero circunscribámonos a la metrópoli, a Guatemala. Debe ser la empresa metropolitana, como dice Emetra. Emetra, Empresa Metropolitana de Transporte. Si ves tú sus principios, cuando la fundaron era para tener un transporte metropolitano público. No, vamos a conceder. O sea, ellos mismos pervirtieron desnaturalizaron, pero hay que volver a retomar ese principio cuando se fundó Emetra, ¿verdad? Que dice que es un transporte público. Podés tener algunos complementarios de apoyo, claro, pequeñas unidades, pero no que el corazón sea un transporte. Entonces, para cambiar, volviendo a otro, no basta la ideología, se requieren cambios de verdad para que la persona, sí, me voy a ir en el metro. Claro. Yo uso el Transmetro. Y el Transmetro del centro del Corredor Central, Aurora Cañas, el otro proyecto que también trabajé yo con la MUNI, con Urbanística y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese corredor, Sexta y Séptima Avenida, donde van todos los Transmetros y todo eso, y brutal. Pues ya no sirve tampoco. Pero yo les explico a los señores que van conmigo, todos apretados, voy con ellos todos los días. Y entonces, no es el Transmetro el malo. No. Vea usted la frecuencia con la que viene el Transmetro debería pasar cada 3 minutos para que todos vamos. No pasa cada 10. Porque a los señoritos de la MUNI, no les importa cómo vamos, porque ellos están en la estratosfera, en los negocios. Ya perdieron contacto. Yo sí voy ahí todos los días y voy apretado un pedazo con ellos, pero no desisto de ser peatón. No me importa, yo aguanto. Y ahí vamos todos, pero no funciona porque no les interesa. Claro. Entonces ¿qué persona de clase media, pongámosle? Soy yo, ¿verdad? Que deja el carro, yo dejé el carro. Yo sí lo hice por ideología. Yo sí lo hice. Fiel a las convicciones. Pero esos somos los utópicos, somos una minoría. Sí jugamos un papel en la sociedad, como un ejemplo en ese campo, pues, ¿verdad? O sea, yo sí dejé eso y a la madre, pero sí lo hago. Pero no voy a exigirle a la gente que tiene sus hijos pequeños, que pues ya no tengo hijos pequeños, es más fácil también para mí, ¿verdad? Por la época, esta edad juvenil adulta que tengo actualmente. Pero, o sea, ellos no se van a pasar al transporte público hasta que no haya un pionero, una alcaldía con determinación. Y eso implica que debe haber buses en todos lados, en la entrada a tu colonia, enfrente de todo. Eso es lo que implica. Un buen transporte público, es decir, que haya hasta en el último rincón algún bus que entre o que pase cerca. Pequeños alimentadores se llaman. Ok, ¿verdad? Perfecto. Por ejemplo, a los señores piratas, ¿verdad? No hay que tirarlos ahora, sino que hay que hablar con ellos, hay que convertirlos en pequeñas... Formalizarlos. Sí, unos pequeños transporte comunitario de espacios finales, ¿verdad? De alimentación conectados a los grandes sistemas de transporte, de ciclovías, de transferencias, donde tú unes el metro con el transmetro, con las ciclovías y dejas tu vehículo ahí.
Álvaro, yo quiero hacerte esta pregunta y quiero que tú me des tu opinión sincera desde el punto de vista de ciudad, de urbanismo y también político. Sí. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa en la vida del guatemalteco promedio últimamente, sobre todo a estas generaciones más recientes y que le va a tocar ya a la mía y demás, que la aspiración de vida ya no es, por ejemplo, una casa, sino un apartamento de 1 por 1 en una ciudad céntrica y un carro para ir al trabajo y regresar? O sea, la vida se está convirtiendo en edificios para arriba, ya no, cada vez es menos los jardines, las áreas de recreación y demás, sino que la vida está orillando a eso, a una torre de apartamentos. Entonces no sé si ahí lo ideal sería que haya un colegio cerca, que haya una universidad cerca y que haya el trabajo cerca, pero sabemos que pedir eso también es pedir mucho, pues no sé si se pueda dar al final, pero tú ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esta etapa de la ciudad? Densificar la ciudad, o sea, vivir en apartamentos, es un tema muy interesante. Lo que pasa es que está pervertido de nuevo. Esa idea la planteamos nosotros de una manera fuerte cuando trazamos el Aurora Cañas y todo el plan de manejo de revitalización del centro histórico. Se trata de que vivas en la ciudad para que te pase lo que yo hacía cuando vivía en el centro y trabajaba en el teatro, que yo me podía ir en bicicleta y a pie, o sea, estaba conectado muy cercanamente a eso. Actualmente, para refrescar un poco nuestra plática y qué está pasando en el mundo, el urbanismo más avanzado va en ese sentido. Por ejemplo, están hablando Salvador Rueda, por ejemplo, uno de los grandes urbanistas catalanes, ¿verdad? Que tiene un instituto de investigaciones en Barcelona, hablan de las supermanzanas. Las supermanzanas es una intervención en el cual la ciudad que tenemos ahora, que es arrasada por el transporte público, por los carros y por todo, se delimitan 8 manzanas, 6 manzanas, y esas manzanas se delimitan periferias donde puede pasar el transporte regional metropolitano, pero ya no pasa dentro de esa manzana más que el tráfico que le atañe a tu colonia, a tus vecinos y a tus amigos. Y esa supermanzana se convierte en las calles en espacios públicos inteligentes, llamemos, son semipeatonales, son vehiculares, pero de low, ¿verdad? Suave también. Y en las periferias se diseñan todos los centros que las basuras y de abastecimiento llegan a la periferia. Así se está tratando ahorita París, se está tratando Barcelona, por ejemplo, las ciudades más avanzadas en urbanismo, para que tú puedas vivir en la ciudad. También en el campo, la ciudad en 2 dimensiones, está la plana y la dimensión vertical. Es muy interesante tener una ciudad de usos mixtos, de 4, 5, 6 niveles, donde tienes residencia, y abajo tienes oficinas, y en las partes bajas está la tienda, la barrotería, la farmacia, la tienda del chucho, todo eso, ¿verdad? Todo eso genera un entrelazamiento, todo, que está más o menos esbozado. Yo también trabajé en eso en el 4 grados norte, lo que vemos ahora con calles peatonales, con edificios de usos mixtos, que tienen esos espacios mucho más abiertos en la parte baja, que son, no es que lo cedan porque es privado, pero puedes caminar dentro del edificio en planta baja. Eso crea recorridos muy interesantes. Entonces, toda esa idea es buena, pero en manos de la administración actual se convirtió en una perversión porque es un gran negocio. Entonces, en ese primer plan con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que tú ves en Zona 4 actualmente, no era solo el edificio, era un plan de infraestructura en paralelo o previo, o al mismo tiempo, de drenajes, colectores, manejo de aguas, agua potable, basura, que se creaba todo un mecanismo financiero para que se hiciese un préstamo inicial en el cual toda esa inversión potente que si tú haces edificios tienes que tener manejo de agua. Total. Tienes que tener manejo de drenaje, todo. Hoy hacen los edificios de 20 niveles, no hay transporte público, no hay agua potable, los drenajes son los mismos. Lo del tren de la basura que tú sabes que cuesta. Es verdaderamente en ese caos
mortal del cáncer donde empecé, ese urbanismo de densidad pervertido, no es la densidad la mala, porque yo te hablé de una densidad controlada, una densidad no basada solo en el mercado. Sí tiene que salir el negocio del edificio, pero no basta, tienes que mantener un equilibrio ecurbano, un sistema armónico, y todo eso no se está haciendo. Hoy hacemos edificios y edificios y edificios, la MUNI permite esos edificios de un grupo de desarrolladores que son una pequeña élite de Guatemala, que están matando la reserva hídrica subterránea del Valle de Guatemala. Tú mencionabas que para alrededor de 2030... Extinguiendo el recurso hídrico, sí. 2030, 2050 es que vamos a entrar en la situación de estrés hídrico, sí, que no habrá agua. Es un modelo que yo no puedo calcularte con precisión, pero en otros países se ha calculado lo que se llama el estrés hídrico. Y vamos así a la hora de las mediciones que se hacen de cuánto tienes que profundizar para poder obtener agua de un pozo. Es patético lo que tenemos del cambio del manto freático, porque solo haces edificios de 20 pisos y no has hecho lo que yo te dije antes, lo que se debe de hacer. La infraestructura vial, infraestructura subterránea, ductos subterráneos, todo lo que sea. El paseo de la Sexta, ahí lo ves, muy bonito, tiene sus árboles y tiene todo y está muy lindo, pero abajo hay ductos subterráneos. Ok, interesante. El agua potable la cambiamos toda. El drenaje se hizo nuevo completo y el ducto de telecomunicaciones también. Para mí la Sexta fue un ejemplo, no fue el final de mi carrera y ahora ya la Sexta, el premio Nobel no, solo fue un pequeño ejemplo, igual que la Mate, pero no lo ven así las autoridades. Interesante esa parte, Álvaro, y lo quiero amarrar ya que estamos llegando a los últimos minutos. Ahorita que estás como arquitecto asesor, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué podríamos esperar? ¿O cuál va a ser el aporte de Álvaro Vélez en este caso? Sí, mira, fíjate que yo este momento lo veo como en varios campos, ¿verdad? ¿Cuántos minutos tenemos? Porque tenemos 7 minutos. 7 minutos. Primero, es un honor. Yo lo veo otra vez en ese pensamiento que te dije del profundo que tiene que estar en todo, ¿verdad? En medio expresé algunas salidas técnicas muy someramente, la metrópoli, el sistema integrado de transporte, el ecosistema urbano que hay que crear, las manzanas, las supermanzanas, etcétera. Todo eso son viaductos de agua, técnicos, la infraestructura que se tiene que hacer. Y volvamos otra vez a donde estoy ahora. Ese trayecto del arquitecto público, ¿verdad? De aquel niño, ¿verdad? El amigo, el niño que ya conté en la otra historia que tú viste recientemente, tiene en este momento algo muy de agradecimiento para mí en la vida, ¿verdad? Es como el presidente me invita a ser su asesor, pero la novedad, asesor de arquitecto, eso es como, ¿verdad? No político ni económico. Está en tus manos la arquitectura del país. Entonces, tanto, no podría decir eso, pero entonces, urbanísticamente hablando. Sí, también. Entonces el presidente me invita y tengo el honor de que él me brinda un espacio, un estudio que yo tengo en el Palacio, que estás invitado para que nos veamos ahí con los amigos también. Perfecto, llegamos. Bien, ¿verdad? Y ahí trabajo algunos proyectos que son de casa presidencial y otros del Palacio Nacional y otros que son de escala urbanística ya, digamos, en esa escala que estamos hablando. Uno de ellos se sitúa en el centro cívico de la ciudad de Guatemala, que me parece a mí uno de los laboratorios urbanísticos más importantes que concluyeron el ciclo que hablábamos. Recordemos que estamos al final de un ciclo. El final del ciclo anterior fue el centro cívico. Y quedó el Teatro Nacional, el muralismo, etcétera, etcétera. El otro fue anterior, que fue el centro histórico, la Plaza Mayor, y antes fueron los ciclos prehispánicos. Esa es otra historia. La historia de los cosmos, que voy a dar una conferencia pronto, los 5 cosmos urbanísticos arquitectónicos de la nueva Guatemala de la Asunción. Explico todo ese tema profundo. Entramado que hay. ¿Dónde estamos en la evolución de la ciudad en este momento? Pues en ese caos, ¿verdad? Entonces el presidente me invita y estamos viendo la antigua estación central del ferrocarril. Son proyectos que el presidente, son su oferta, ¿verdad? La oferta política que el presidente hizo en campaña y cuando estaba por tomar posesión, ¿verdad? Uno de ellos es el metro de superficie, que es una oferta del presidente Bernardo Arévalo,
El metro tiene una estación, una parada, pues llamémosle así, claro, más coloquialmente, en la antigua estación del ferrocarril y otra en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, buenísimo. que me parece muy interesante. Cuando yo era director, yo estuve avalando, digamos, esa idea de que tú al teatro llegues en el metro, Sí, en el tren eléctrico, pues ya no en carro, otra vez vuelve a lo mismo. Y ahí también había un edificio que se llamaba, o su nombre es el Centro Administrativo del Estado, y ese edificio venía en una debate polémica que yo me puse durante una década prácticamente por la forma en que se había planteado. Eso lo está llevando a cabo ANADIE, la Agencia de Inversiones Público-Privadas, y el presidente me pide que yo revise y que encuentre una integración de ese edificio que no estaba bien planteado, en mi opinión, y tenía una crítica fuerte. Y tengo como asesor apoyo a ANADIE con el trabajo que ellos venían haciendo durante una década, y replanteamos un edificio muy hermoso, pienso yo, que está ahora mucho más integrado a la antigua estación del ferrocarril, sobre pilotes para que los espacios públicos pasen por debajo de él, y la antigua estación central, es decir, lo que es la tornamesa, los talleres, las bodegas de la arquitectura industrial del siglo XIX y principios del XIX, más que todo, sea un parque cultural, un museo que se llama la Estación Central de las Artes, y una conexión peatonal hacia el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y posiblemente, ¿verdad?, se podría hacer lo que ya quedó planteado en el Plan Maestro Renacimiento del Centro Histórico del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias cuando yo fui director, que sea un parque cultural. Entonces tenés el Centro Cultural como un parque cultural, el Centro Cívico como un lugar esplendoroso que aparte que vas a pagar el jus y lo vas a hacer con más cariño porque va a estar más, ¿verdad? Vas a pagar el agua, lo que corresponda, te conectas al Centro Cultural de la estación, y en el futuro se está viendo, pues, porque también está Ferrovías por otro lado, está NADIE, y con instrucciones del presidente yo hago la asesoría que yo pueda como arquitecto urbanista en esos espacios, ¿verdad? Pero tengo que decir, ¿verdad? Son las grandes instituciones, ANADIE, Ferrovías, FEGUA. Es una jugada de alto nivel. Es una pacaya gruesa, dirían por ahí. Sí, una pacaya, y estamos luchando porque se logre por lo menos algunos tramos, algunos avances para que quede la rueda de la historia caminando, que es lo que te decía. Totalmente. Porque no da tiempo a lo demás. El abandono es muy fuerte, las instituciones están burocratizadas, es muy complejo. Álvaro, de una forma muy rápida te pregunto, ¿cuántos años llevarían, o cuántos años más o menos, el darle solución a estos temas? Hablamos de 30, 40, 50 años. Una revolución urbana moderna que haga las instituciones, que se disponga, hay que construir eso. Entonces vamos a perder tiempo en esos 4 años. No es perder, sino que hay que preparar la base. Entonces, en 10 años, en una década, tú tienes una transformación. Que hay que crear, volvamos otra vez, la gobernanza metropolitana de Guatemala, del Petén y de todas. Hay que crear los institutos de planificación correspondientes vinculantes, ¿verdad? Y esa es la ruta, Y a ese ente metropolitano se le dice, tú vas a manejar el transporte, tú vas a manejar la infraestructura vial de la metrópoli, vas a manejar la basura y el ordenamiento, 4 cosas territorial. Y los alcaldes de cada uno, ellos van a otros temas menores, pero igual de importantes, solo que su escala es menor. Pero la gran materia del uso del suelo, de la protección de las cuencas, de los grandes anillos metropolitanos, están a cargo de ese ente metropolitano y su instituto de planificación. ¿Ves? Eso es importante, y entonces, además, en la gestión moderna hay otros mecanismos que son las empresas municipales, que pueden trabajar fuera de la administración pública como que fueran privadas, y entonces su gestión es mucho más rápida. Entonces, para el metro o para otro pueden ser la empresa metropolitana de Guatemala, que va a manejar el sistema de transportes, ¿verdad? Claro. El sistema de aeropuertos. Ese es los aeropuertos, sí, pero el aeropuerto es parte del gran proyecto metropolitano. Sí. No, el aeropuerto es Atenas fue grande porque tenía un puerto que se llamaba el Pireo. Y Fenicia fue grande porque era un puerto.
nosotros tenemos un aeropuerto, vaya, solo genera ruido, pues, ¿no? Así que eso es un poco. Álvaro, no, buenísimo, mil gracias. Mira que tanto que hablamos y pasó el tiempo rapidísimo. Vamos a pedir que ahora sean de 2 horas los episodios cuando sean contigo. Mira, Álvaro, para que nos despidamos, un mensaje que tú le quieras dar a las personas acerca de estos temas, dónde te pueden seguir, qué pasos estás haciendo. Y me gustaría preguntarte qué libros nos recomendás, qué libros estás leyendo o qué libros leíste que nos podrían interesar en estos temas. Sí, yo creo que pues el mensaje que yo podría decir es, lo primero que tenemos que ser es congruentes con nosotros mismos, que es lo que yo te he planteado, es en nuestra vida directa, real, ser congruentes. ¿Verdad? Yo soy peatón, pero esa es una versión, ¿verdad? Si eres médico, para que, digamos, tú tengas una legitimidad ante lo que vas a hacer. Luego, lo que hay que hacer es salirse del confort donde nos han encerrado. Nos han encerrado en paquetes, eso es a propósito, y por eso tú estás en la colonia tal y vivís en el otro encerrado, o en mi pequeño grupo, y tenemos que salirnos de eso para pensar en otra dimensión, salirse de la dimensión ególatra a la dimensión comunitaria. Para que con la visión comunitaria transformemos al Estado, que también es una burocracia muy dura que hay que reformar. Pero el centro es el comunitarismo, entre lo privado y el Estado somos nosotros. Entonces, hacer comunidad en tu barrio, en tu manzana. Tomar el proyecto aquel de pintar las fachadas, hacer esto, ¿verdad? Como lo acabo de ver recientemente en un barrio, ¿verdad? Que pintan los muros y entonces esa persona se reúne en Creas comunidad. Y ya crean comunidad. Podemos empezar por eso. Ya otros pueden pensar como yo cuando pues me he decidido hacer política, pero no es muy recomendable, es algo duro. Como dijo Franco en España, hagan como yo y no se metan en política. No se metan tanto. No, sí hay que meterse en política, pero no es la electoral, sino es visión política de los asuntos que atañen a la ciudad y a nuestra vida, a la comunidad. A la comunidad. Y al peatón. Y Álvaro, muy agradecido, increíble. Tengo que procesar todo lo que aprendí el día de hoy. Te lo agradezco mucho. A ti por el espacio. Muchas gracias a ustedes, porque si el peatón es lo más importante en este lugar, lo más importante es la persona que nos ve detrás de sus televisores, detrás de sus dispositivos. No se olvide de sintonizarnos siempre todos los martes en punto de las 7 de la noche, porque traemos siempre los mejores análisis y los mejores invitados. Hasta luego. Feliz noche.